Chananán, chananán. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. Hoy es sábado, por lo cual es día de síndrome, y en el día de hoy vamos a estar haciendo el síndrome Pepe, carniceros que se dedicaron al fútbol. Jugadores que fueron muy reconocidos en algunos casos por su talento, pero también, sobre todo, por su gran habilidad a la hora de pegar patadas. Jugadores que en algunos casos realmente rozaban la locura, jugadores que en muchos casos fueron muchas veces expulsados a lo largo de su carrera y que dejaron alguna de las patadas o alguno de los enfrentamientos más recordados de los últimos años en el fútbol. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que sugieran otros carniceros que creen que podrían haber integrado el síndrome, que si les gustaría que hagamos el próximo sábado una nueva edición de síndromes, que dejen también en los comentarios posibles ideas, que se suscriban al canal y activen la campanita y que me sigan en las redes sociales, que tienen todos los links en la descripción. Y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el video. Como digo siempre, si el síndrome se llama Pepe, obviamente vamos a comenzar hablando de él. Sin duda un futbolista que representa perfectamente a lo que quiero apuntar con el síndrome, un jugador que fue muy reconocido por la carrera que tuvo, que pasó en su momento por Marítimo de Portugal, nacido en Brasil pero decidió representar los colores de la selección portuguesa, que tuvo una primera etapa en el Porto, donde después de brillar hasta el año 2007 llegaría al Real Madrid. Sin duda un jugador que tenía muchísimas cualidades en cuanto a lo defensivo, no cualquiera se mantiene a un gran nivel jugando una década consecutiva en el Real Madrid. 334 partidos, 15 goles, muchísimos títulos, pasó 2 años por el Besiktas y actualmente, hace varias temporadas, volvió al Porto, donde con 40 años sigue jugando con regularidad. Con la selección portuguesa además jugó 134 partidos y marcó 8 goles. Sin embargo, más allá de todo el talento y ser un gran defensor sin ningún tipo de duda, no podemos obviar una parte que fue clave a lo largo de toda la carrera de Pepe: su faceta, que es futbolística evidentemente también, porque es parte del juego, pero su faceta violenta, entre comillas, a la hora de jugar. Un futbolista que se destacaba muchísimo por su gran habilidad para pegar patadas, sobre todo en los clásicos Real Madrid-Barcelona, donde jugó muchísimos, patadas recordadísimas a Dani Alves, patada a Messi, el pisotón en la mano, que también fue bastante conocido, pero un jugador que era muy inteligente, muy amonestado, pero pocas veces expulsado. Menos de 10 expulsiones a lo largo de su carrera y solo una con la selección portuguesa, que fue en la goleada 0-4 frente a Alemania en el Mundial 2014. No se le salía la cadena por lo general, era bastante vivo a la hora de marcar, salvo una ocasión, que fue la famosa patada en la cabeza a Casquero frente al Getafe, que lo terminan expulsando y además le terminan dando 10 fechas, sacando de esa ocasión un jugador muy vivo para pegar, que evidentemente durante 20 años pudo hacer una gran carrera. Y evidentemente, si voy a nombrar a Pepe, no podía dejar afuera a la gran dupla que tuvo en todos esos años en el Real Madrid, que fue Sergio Ramos. Un defensor prolífico, de los mejores de la historia, un jugador que a su gran capacidad defensiva le sumó una cuota de gol altísima, más de 125 goles a lo largo de su carrera. Un jugador que comenzó en el Sevilla, pero que sin duda destacó en todos los años que jugó en el Real Madrid, más de 670 partidos, más de 100 goles, muchísimos títulos, que justamente en esa época compartió con el portugués en la saga central, después Paris Saint-Germain, y actualmente sigue jugando en el Sevilla, pero que también, además de eso, destacó y mucho por las cuestiones que tenían que ver con lo defensivo y sobre todo con la violencia muchas veces de sus entradas. Un jugador que se le salía bastante más la cadena que a Pepe, 29 expulsiones, uno de los jugadores más expulsados a lo largo de la historia del fútbol, con la particularidad que en los 180 partidos que jugó con España nunca lo expulsaron, a diferencia de lo que fue en su etapa con equipos. Muchas patadas en clásicos, sobre todo a Lionel Messi, muchas muy recordadas y rozando casi lo mala leche en algunos casos. Saltar con los brazos abiertos era algo que Ramos hacía muy bien, rozando a los rivales con los codos. Realmente en la actualidad, quizás con el VAR, muchas otras jugadas podrían haber terminado en expulsión del español y haber sumado cartulinas rojas. Y muy recordado también por lo que ocurrió en la final de la Champions 2018, lesionando a Mohamed Salah. Muchos creen que lo fue a buscar a propósito al jugador egipcio para sacarlo del partido, y por el codazo a Karius, que terminó influyendo en la actuación del arquero alemán. Por esas cuestiones muchas veces se lo ha tratado de ser un jugador tramposo o sucio. Sin embargo, no podemos negar la gran calidad de Ramos, que lo ha convertido en uno de los mejores centrales de la historia. Hablemos ahora acerca de Felipe Melo, otro jugador que sin duda se ha ganado muchísima popularidad, fama e inclusive también mucho odio por sus actitudes y sus patadas dentro del campo de juego. Futbolista que comenzó en Brasil, Flamengo, Cruzeiro, Gremio, que luego tuvo una etapa bastante extensa en el fútbol europeo, pasando por Mallorca, Racing de Santander, Almería,
Fiorentina, Juventus, una etapa bastante interesante en el Galatasaray, donde jugó 5 temporadas, y una última en el Inter de Milán. Posteriormente volvió a Brasil para jugar en Palmeiras y Fluminense. Un jugador que en la selección brasileña jugaría 22 partidos y marcó 2 goles, estuvo en una Copa del Mundo que fue la del año 2010, pero un jugador que más allá de su habilidad futbolística, que la tenía, nadie la puede negar, siempre destacó mucho más por su carácter y evidentemente también por sus entradas. Un jugador que en el fútbol italiano pegó muchísimas de estas, sobre todo con la camiseta del Inter y la Juventus, una patada karateca a Lucas Biglia. Se recuerda mucho el famoso cruce con Gennaro Gattuso, otro jugador también con muchísimo temperamento, y creo que en gran parte también, lamentablemente para Felipe, le terminó jugando una mala pasada, sobre todo en sus etapas en Italia, en el Inter y en la Juve, los equipos más importantes donde jugó, que no se pudo mantener mucho tiempo, y también en la selección brasileña, más allá de tener mucho temperamento, constantemente se le salía la cadena, un jugador que lo podemos inclusive tachar casi de vendehumo, un jugador que cuando quizás no había pica en el partido siempre lo iba a buscar y terminaba amonestado o expulsado. En más de 600 partidos que jugó, promedia casi una amarilla cada 2 o 3 partidos, 222 amarillas en su carrera y 20 expulsiones, lo cual creo que también, más allá de haber formado un jugador que hoy en día es muy recordado en el fútbol sudamericano, un jugador que también le terminó jugando una mala pasada en su carrera. Hablemos ahora acerca de Nigel de Jong. El volante de los Países Bajos, que tuvo una carrera también bastante interesante, comenzó en el Ajax, luego pasó por Hamburgo, Manchester City y Milan, sus mejores etapas, posteriormente Los Ángeles Galaxy en los Estados Unidos, pasó por Galatasaray de Turquía, por el Mainz alemán y cerró su carrera en el fútbol de Qatar. Además, con la selección de los Países Bajos jugó 2 mundiales, 2010 y 2014, uno fue subcampeón, el otro tercer puesto, jugando 81 partidos y marcando un gol. Sin embargo, De Jong creo que es un jugador que también fue muy recordado y sigue siendo mucho más recordado por lo que fueron sus patadas y sobre todo sus actitudes que lo que fue su carrera en sí. Un jugador que creo que todos tenemos en mente, la patada a Xabi Alonso en el pecho en la final de la Copa del Mundo del año 2010 frente a España, patada que además no terminó con expulsión, una locura absoluta, y que no sé si tantos recuerdan, pero también es una patada muy reconocida que tuvo a lo largo de su carrera, la que le propina jugando en Manchester City a Ben Arfa, este joven que recién llegaba francés al Newcastle y le terminó rompiendo la tibia, el peroné, y lo sacó un año de las canchas y después Ben Arfa nunca volvería a ser el mismo. Un jugador que sin duda, si vemos muchas de las patadas que pegó, estas son 2 de las más recordadas, realmente un jugador que podemos catalogar casi como mala leche y de mala intención muchas veces a la hora de buscar a los rivales. Sin duda un jugador un poco más histórico, pero que tampoco podía faltar, es el caso de Roy Keane, el irlandés que comenzó su carrera en el fútbol de su país, que luego llegó al Nottingham Forest, pero que sin duda todos recordamos y tenemos la imagen de él con la camiseta del Manchester United, donde jugó durante 12 temporadas entre el año 1993 y el año 2005, ganando muchísimos títulos, dentro de ellos por ejemplo 7 Premier League, y un jugador que sin duda, después cerraría su carrera en el Celtic de Escocia, es muy recordado por sus enfrentamientos y sus patadas. Y quizás, ya por una cuestión de lejanía en el tiempo, o quizás por el carisma que tenía que justamente no tenía De Jong, a pesar de que para mí muchas veces fue muy mala leche, no cae tan mal o cae más simpático que el jugador de los Países Bajos. Un jugador que tuvo enfrentamientos con grandes jugadores, el de los más recordados con Patrick Vieira, y cómo se vivían pegando cuando se jugaba un Arsenal frente al Manchester United, y sobre todo muy recordado con el enfrentamiento con el padre de Haaland, este futbolista noruego que lo lastima a Roy Keane, y en la vuelta a las canchas cuando se cruzan en un Manchester United, Manchester City, Roy Keane lo va a buscar claramente para romperlo y lesionarlo, y lo consigue y lo termina sacando del campo de juego durante un año entero. Como estas, hubo muchas, pero sin duda 2 de las más recordadas, y un jugador que realmente creo que podemos catalogar como alguien que no estaba completamente cuerdo. Yéndonos un poco más atrás en el tiempo, década del 80, comienzo de los 90, podemos hablar del fútbol argentino y un jugador muy importante y muy recordado como Oscar Ruggeri. El cabezón que comenzó su carrera en Boca Juniors, que luego pasó por San Lorenzo, jugó en el Real Madrid de España, jugó en Vélez Sarsfield, jugó en el fútbol italiano, en América de México y cerró su carrera en San Lorenzo y Lanús, que es muy recordado por su paso en la selección argentina, donde fue campeón del mundo en el 86, subcampeón en el 90, bicampeón de Copa América en el 91 y en el 93, que lo han catalogado y para mí sigue siendo de los mejores defensores centrales de la historia de la selección argentina, pero que sin duda un jugador que también fue muy recordado por su temperamento y por sus patadas. Un futbolista que, tengamos en cuenta esa época, se permitía mucho más pegar a los jugadores, que los enfrentamientos que tuvo, por ejemplo, en el fútbol argentino con Maradona, a pesar de ser amigos, se vivía cagando patadas. Y un jugador que sin duda es muy recordado por su enfrentamiento con el arquero paraguayo José Luis Chilavert. Una entrada temeraria cuando el arquero paraguayo sale, cuando en ese momento se enfrentaban Vélez frente a San Lorenzo,
terminó en una patada de atrás que por muy poco no termina conectando a Ruggeri, y si no probablemente lo hubiese fracturado. A tal punto que después de esa patada el técnico de San Lorenzo, el Bambino Veira, lo termina sacando para que no le expulsen. Sin duda un jugador que tuvo muchas patadas, muchos enfrentamientos a lo largo de su carrera, pero eso no quita sus grandes cualidades a la hora de defender. Y para finalizar, probablemente para mí el más infravalorado y el menos recordado, pero para mí también uno de los grandes pegadores de patadas de los últimos tiempos, es el caso de Mark van Bommel. El volante de los Países Bajos, que tuvo una carrera muy interesante, jugó en el Fortuna Sittard, luego en el PSV, jugó en el Barcelona una temporada, luego varias en el Bayern Múnich, también en el Milan y volvió al PSV para terminar su carrera, que jugó mucho tiempo en la selección de los Países Bajos, 79 partidos marcando 10 goles, y también fue subcampeón del mundo en el año 2010, que justamente en esa mitad de cancha en la final compartía con De Jong, y De Jong se llevaba todos los flashes por sus patadas y sobre todo lo que ocurre con Xabi Alonso, pero sin duda Van Bommel es el que más repartía. Sobre todo en ese Mundial del año 2010 se cansó de pegarle a todo el mundo. Una gran patada de Iniesta en el partido con Brasil y en el partido con Uruguay, también le pegó absolutamente a todos, y un jugador que era apodado como muchos como el psicópata, porque te pegaba con una cara de buen tipo, pero un jugador experto en siempre dejar la pierna un poco de más para que si iba a trabar la pelota o si iba a pegarle a un rival, realmente casi terminar causándole daño. Un futbolista que sin duda es mucho más infravalorado en este aspecto, porque creo que todos vamos a coincidir que los que nombré antes son mucho más recordados por sus patadas y su forma de juego, pero sin duda para mí Van Bommel es de los grandes pegadores de patada que hemos tenido en los últimos 25 años en el mundo del fútbol. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que evidentemente hay muchos más carniceros en el fútbol. Creo que estos son 7 de los más recordados o grandes jugadores que, a pesar de su talento, también tenían esta faceta dentro del mundo del fútbol. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal, activen la campanita. Si quieren un próximo síndrome el sábado que viene, dejen su me gusta y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy. Y nos vemos mañana en un próximo video.